Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Es una bendición poder estar con ustedes en una edición más de Casas Cornelio. Todos preparados, todos listos para este tiempo maravilloso. Todos preparados para esta dinámica de Casas Cornelio, que podamos estar juntos. Yo quiero pedirles el favor de que si estamos interesados realmente en Casas Cornelio, en la dinámica de Casas Cornelio para lo que vamos a hacer, que podamos realmente estar a la hora, que podamos tener una libreta. ¿Vieron la mía? Miren, aquí está mi libreta, aquí está mi bolígrafo, la Biblia. Bueno, esta Biblia es de la pastora Gladys, pero bueno, por eso es rosadita, porque es de ella. Pero bueno, esta es que estemos preparaditos, que estemos listos para esta dinámica poderosa de Casas Cornelio. Lo importante que es activarnos, lo importante que es estar preparados con esta maravilla. Yo quiero decirles que, bueno, no porque yo la estoy dando la escuela o la dinámica, sino que es maravillosa. Es una escuela A1, es una escuela top, es una bendición poder compartir también con gente top. La gente del continente, la gente de Iberoamérica, Latinoamérica, la gente linda de todos los rincones de la tierra, preparaditos para lo que el Eterno va a hacer. Porque hay gente también en Europa que está siguiendo la escuela. Gente que tenemos también allá en los Estados Unidos, gente de todo el centro, de todo el sur, de todo el norte de Estados Unidos, de Canadá, México. Bueno, tenemos gente de todos lados, gente de Japón, tenemos gente también bueno, por allá por África, y hay gente por todos lados preparados. Pareciera que no hay nadie, pero todos están ahí. Algunos se quedan calladitos, pero no importa, sabemos que están ahí, y yo creo que vamos a tener resultados tremendos, que el Eterno nos va a entregar una bendición grande. Vamos a iniciar. Padre, te damos gracias por esta dinámica de Casas Cornelio, por esta red de iglesia en casas, por esta generación hermosa que está preparada para avanzar, preparada para seguir, Señor, preparada para no quedarse tirados en el camino. Gracias por los amados. Yo bendigo a cada uno de los que están listos a esta hora de la escuela. Bendigo a cada uno de los que están preparados, los que van llegando. Señor, se vayan uniendo, Padre, y vayan formando ese bloque, esa red de hilos proféticos de hombres y mujeres que quieren, Señor, que quieren entrar a esta dinámica de la red de iglesia en casas por todo el planeta, por toda la tierra. Gracias, Señor. Iniciamos con la dinámica de Casas Cornelio número 13. Jesús manifestó el reino en las casas. Ese es el tema, ¿no? El reino fue manifestado en las casas. Ahora, el Mesías vino como el camino. Iniciamos, ¿no? El Mesías vino como el camino, vino como la verdad y vino como la vida. Su visión era el mensaje de su Padre. No vino a instalar una nueva religión. Él trajo el reino. Él no vino a competir con el Padre. Él no vino a competir con los de la sinagoga. Él vino a salvarlos. Su mensaje venía a salvarlos. Él venía a salvar tanto a judíos como a gentiles. Él venía a salvar el planeta. Él venía a salvar la tierra. Él venía a salvar la creación y a instaurar su reino sobre una iglesia restaurada, sobre una iglesia resucitada, sobre una iglesia de autoridad, una iglesia de poder. Tenemos que tener claros estas bases, estos puntos. Antes de que la gente piense que esto es una secta o que estamos en una secta, es bueno que lea y escuche lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, y se da cuenta que estamos tratando, ¿no?, de seguir las pisadas del maestro. Estamos tratando de seguir el evangelio del reino. Estamos tratando de duplicar y de copiar el mensaje del reino tal cual el Mesías lo dijo, sin alterar ni quitar, ¿verdad? Sino seguir esa línea profética, seguir esa línea del reino para lo que el Eterno va a hacer. Entonces, el Mesías vino como el camino, vino como la verdad y vino como la vida. Su visión era el mensaje de su Padre. No vino a instalar una nueva religión. Él trajo el reino. Esto nos tiene que tener claro, esto nos tiene que quedar claros. El Mesías no vino a instalar una nueva religión. El Mesías no vino a levantar una sinagoga. El Mesías no vino a levantar entonces, ¿verdad?, su propio imperio. Él vino a establecer el corazón del Padre sobre la tierra, a hacer que los hijos volvieran al Padre, a reconectar a los hijos con el Padre. Esto nos tiene que quedar muy, muy, muy claro a todos nosotros. Me da alegría ver a algunas personas ahí conectadas en línea. Me da tanta alegría que estén aquí. Por favor, vengan de nuevo, no se aparten, los amo mucho.
Son tesoros para mí. Estoy viendo algunos nombres ahí maravillosos. Bienvenidos a la escuela. Pero por favor, que no sea esta, que sean todas las escuelas. Quiero verlos ahí. Es importante verlos ahí siempre. Entonces, vamos a Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Se los puso claro. Como quien dice, si ustedes se quieren desviar, si ustedes se quieren apartar, he venido a decirles que yo soy el camino. No van a encontrar otro camino. Aunque hayan caminos alternos, aunque hayan caminos similares, aunque hayan opciones parecidas, yo soy el camino. Y yo soy la verdad y yo soy la vida. Tremendo, ¿no? Entonces, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Llamó a sus discípulos, ¿verdad? A sus amigos. Llamó a sus discípulos, los llamó sus amigos, los equipó y les enseñó a reconectarse con el Padre, ¿verdad? Él vino para preparar un equipo. Ahora la pregunta es, ¿por qué él no caminó con 100, con 200, con 300, aunque 5,000 lo seguían? En una ocasión le dio de comer a 5,000 sin contar los hombres y los niños, sin contar las mujeres y los niños. Les dio de comer a 5,000. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaban esos 5,000 que él alimentó a la hora de la muerte, a la hora de la crucifixión? ¿Dónde estaba? Pero ahí estaba su iglesia, ahí estaba María, la madre, ¿verdad?, del cuerpo que representa la iglesia. Fue la única que se quedó. Ahí estaba ella, la iglesia en la que se queda siempre. Ese equipo sólido, ese equipo firme, que es la bandera, que es la voz que expande el reino sobre la tierra. Entonces llamó a sus 12 discípulos, los llamó a sus amigos, los equipó y les enseñó a reconectarse con el Padre. Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora él, como hijo, los dirigió al Padre, les enseñó a pedir al Padre, los encaminó al Padre, los reconectó con el Padre. Es muy importante que entendamos que la primera persona en llamarle Padre al Eterno en la tierra fue el Mesías. Él le habló, él se dirigió a él en tanto que Padre para enseñarle a sus discípulos, para enseñarle, ¿verdad?, a su equipo, a sus iguales, para enseñarle a sus amigos a invocar la paternidad de Dios, a aceptar que Él es el Padre, a adorar. O sea, Él no vino a traer un evangelio distante, Él vino a mostrarles el Padre, Él vino a revelarles el Padre. Yo quiero que entiendan que para los judíos era muy importante esa figura paterna, esa figura del Padre eterno. Para ellos era y es muy importante. Felipe estaba desesperado porque Jesús le mostrara al Padre. Digo, muéstranos al Padre y nos basta. El Mesías le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tremendo, ¿no? Entonces vosotros pues oraréis así. Y les dio la oración: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. De nuevo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo el trabajo del Mesías fue dirigido a los oprimidos, a los que sufren, a las ovejas que oyen la voz de su Padre. Todo su trabajo fue exactamente para el que tenía necesidad. Y eso es lo que va a pasar en este tiempo. El reino es para los que tienen necesidad. El reino no es, y no nos vamos a afanar. Tal vez antes yo me afanaba y me desesperaba porque la gente entendiera y aprendiera el reino. Ahora no estoy en ese plano. Estoy entendiendo que mis ovejas oyen mi voz. Yo soy apenas la voz, el instrumento del Señor. Todos los que son sus ovejas van a oír su voz a través de nosotros, a través de estas trompetas que están siendo sonadas. Porque tú y yo somos trompetas, somos los chofares de este tiempo, somos la voz que clama en el desierto, preparando camino al retorno del Señor. Entonces hay un equipo de trompetas que están ahí hablando, que están ahí gritando el reino. Y antes yo estaba desesperado: ay, que lo entiendan, ahora no. Ahora no me preocupa si escribimos un artículo y solamente una persona le dio like. Si hicimos una escuela y solo tenemos 10 personas, ya no nos importa. Ya salimos de la fase, ya salimos de la fase de preocuparnos, o de la etapa de preocuparnos. Ahora estamos en la etapa de formar a los que quieren, de activar a los que quieren, de dar la vida por los que quieren, de entrenar a los que quieren, aquellos que tienen hambre, aquellos que quieren ser entrenados, que quieren ser formados, aquellos que son uno con la eternidad, aquellos
aquellos que son uno con el Padre dicen: profeta, yo sí quiero ser entrenado, yo sí quiero ser formado, yo sí quiero ser enviado y yo quiero sentarme. Y si tengo que vomitar lo que aprendí, lo voy a hacer. Y si tengo que expulsar de mi mente todos los paradigmas por el reino, lo voy a hacer. No tengo problema. Hay que tener el carácter que tenía Saulo de Tarso, hay que tener el carácter que tenía Pablo, ¿verdad? Que cuando conoció el reino se dio cuenta que esa era la medida perfecta, que esa era la plenitud de todo, que eso era el destino, que eso era verdaderamente la maravilla y el mayor milagro que él había experimentado en su vida, es haber recibido directamente del Mesías el evangelio del reino. Tremendo. Entonces, todo el trabajo del Mesías fue dirigido a los oprimidos, a los que sufren, a las ovejas que oyen la voz de su Padre. Marcos capítulo 2, verso 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ellos estaban asustados porque ellos comían y bebían solo con la élite, ¿verdad?, de los rabinos, y solamente con la élite de la sinagoga, y solo con los grandes, con los escribanos, con los escribanos de las leyes de la Torá y de los grandes eruditos de aquel tiempo. Ellos solamente se sentaban con ellos, ¿verdad? Pero ahora veían a uno que hablaba del reino, a uno que hablaba del eterno, a uno que citaba la palabra, citaba a los profetas y comía con publicanos, comía con pecadores, porque su agenda fue clara. Él vino para ellos, él vino para instaurar su iglesia, para restaurar su iglesia, para establecer la iglesia en casas, el reino en casa, la expansión del cuerpo, ¿verdad? Mientras los rabinos estaban en la sinagoga, mientras ellos estaban allá con sus poderes políticos y sus poderes religiosos, ¿verdad?, el Mesías estaba sentado con los oprimidos, con los despreciados, con los rechazados, con los que nadie quiere, con los que nadie necesita, con los que nadie busca. Él vino para ellos. Y gracias a esa dinámica del Eterno es que tú y yo en este momento tenemos la oportunidad de llamarle Padre y la oportunidad de ser hijos, porque Él vino para hacer que nosotros verdaderamente fuéramos hijos. No hijos engendrados de carne y sangre, sino hijos por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, todo el trabajo del Mesías fue dirigido a los oprimidos, a los que sufren, a las ovejas que oyen la voz de su Padre. Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Él no vino a llamar a los que se creían justos. Y es importante que remarque esta palabra. Él no vino a llamar a los que se creían justos, sino a los que reconocían que eran pecadores. No vino a llamar a los que se creían justos. Los que se creían justos estaban en la sinagoga. Los que se creían justos andaban entonces, ¿verdad? Andaban entonces el talí, y andaban entonces, ¿verdad?, el pectoral, y andaban entonces sus ropas clericales, sus ropas de liderazgo, ¿verdad?, entonces rabínico. Andaban sus barbas, sus cosas, andaban, ¿verdad?, andaban bien erectos, andaban bien aplanchaditos, se mostraban santos, se mostraban justos. Tremendo esto. Él no vino a llamar a los que se creían justos, esos estaban en la sinagoga, sino a los que reconocían que eran pecadores, y esos estaban fuera de la sinagoga, fuera del sistema religioso, en las casas, en las calles, en las aldeas, en los caseríos, en las ciudades. Allá estaba esa gente, y es la gente que nosotros vamos a buscar, y esa es la gente, a los bandidos, a los delincuentes, a los ladrones, a los que apuñalean, a los que matan, a los sicarios, a los ladrones, ¿verdad?, a los bandiditos, a los atracadores, a esos que están en el barrio sin camisa, a esos que están tatuados y que no se tocan el hígado para dar una puñalada a alguien. Es a ellos que nosotros tenemos que ir, porque ellos son nuestro foco. Ellos deberían ser nuestro cliente para invitarlos a casa y darles el evangelio del reino. Tremendo, ¿verdad? Entonces es poderoso. Él no vino a llamar a los que se creían justos, sino a los que reconocían que eran pecadores, y esos estaban fuera de la sinagoga, fuera del sistema religioso. Esos estaban en las casas, esos estaban en las calles, en las aldeas, en los caseríos, en las ciudades. Marcos capítulo 2, verso 17. Al oír esto, el Mesías les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí estamos claros que el pecado es una enfermedad. Tremendo esto. ¿Vio usted?
El pecado, según el Mesías, según la dinámica del Mesías, según la interpretación del Mesías, el pecado es una enfermedad. Y si es una enfermedad, tenemos que traer al médico que puede curar esta enfermedad. Al médico que saca la enfermedad de la iniquidad, la enfermedad del pecado, la enfermedad de la inmundicia, la enfermedad de la maldad, la enfermedad de este sistema pútrido, de este sistema putrefacto, ¿verdad? De este sistema malicioso. Es un sistema parricida, es un sistema malicioso, ¿verdad? Que quiere destruir, que quiere agobiar a los justos de la tierra. Entonces, Marcos 2:17, al oír esto, el Mesías les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos que están en la sinagoga, sino a los pecadores que están en la calle, a los pecadores que están en la plaza, a los pecadores que están en las casas, a los oprimidos, a los que sufren, a los que lloran, a ellos. Esos son mi foco, y ese es nuestro foco. Tenemos que estar ahí. Antes yo estaba desesperado porque me invitaran a los congresos y me invitaran a los eventos. Y llegó un momento que me invitaron bastante, pero cuando descubrieron la dinámica del mensaje y descubrieron el reino, algunos se asustaron, ¿verdad? Y a algunos no les gustaba, algunos pues obviamente, ¿verdad? Este hombre es grosero, este hombre es aquí, este hombre es allá, y perfecto. Después entendí que yo no fui llamado para los congresos, para estar parado en plataformas, yo fui llamado entonces para ir a las casas, yo fui llamado entonces para las redes, yo fui llamado para aquellos, para buscar a los que son desechados, a los que son rechazados, a los que el sistema les llama de rebeldes, a los que el sistema les dice que no tienen cabida, a los que el sistema rechaza, aborta y escupe, a los que el sistema no le interesa. A esos hemos sido llamados y estamos aquí para hacerlo. Evidentemente cuesta más esfuerzo, cuesta más dinero. ¿Por qué? Porque aquí ya no estoy esperando que alguien me dé, ahora yo tengo que sacar de mi bolsillo o ver cómo produzco para poder sembrar y para poder dar y para poder hacer lo que estamos haciendo. Y es por eso que hemos llegado a la etapa de crear obras de arte para poder sostener este ministerio maravilloso. Y yo estoy convencido que muchas personas en algún momento vamos a hacer algún programa para las obras de arte y vamos a mostrarlas para que los interesados puedan decir: profeta, yo quiero esa obra de arte, por favor sepáramela, dame un número de cuenta X, no sé. Pero entonces estamos trabajando en esta dinámica para poder dar el reino y dar de gracias lo que hemos recibido de gracias. Donde yo pudiera vender mis obras de arte para otras cosas o tener mi colección para el museo que estoy creando, pero no, yo las he sembrado para esta causa maravillosa que es educar personas, para esta causa maravillosa que es educar ciudades, pueblos, territorios, ir a bendecir a las personas que tienen hambre del reino. Entonces, la enfermedad del planeta se llama pecado. Y vamos a decirlo de nuevo. Según Marcos 2:17, al oír esto el Mesías les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ok, la enfermedad del planeta se llama pecado, se llama iniquidad, se llama rebeldía. Se llama apartarse del Padre. Desde que nos apartamos del Padre, entramos en pecado, y al entrar en pecado estamos enfermos. Tremendo. Entonces, el Mesías vino para la reconexión. Por amor y amor genuino. De nuevo, el Mesías vino para la reconexión, por amor y amor genuino. El Eterno envió a su Hijo para restaurarnos desde la casa. El Eterno envió a su Hijo para restaurarnos desde la casa. Él vino a la casa. En este caso Israel, pero en este caso el planeta. Lo repito, Él vino a la casa. ¿Ya? En este caso, para los que les conviene, Israel. Y en el otro caso, para los que nos conviene, nosotros. Entonces, Él vino para todos. Él vino para la casa, ¿verdad? La casa, Israel. Para los que les conviene, Israel. Pero para nosotros, que nos conviene también, Él vino para nosotros. Acuérdense la mujer sirofenicia, que se comió las migajas que salieron de la mesa. Entonces, Él vino para los judíos. Vino para ellos. Pero también vino para nosotros. Entonces, Él vino a la casa y desde la casa nos soltó el reino. Y por gracia de Dios, todos nosotros recibimos el reino. Entonces, el Mesías vino para la reconexión. Por amor y amor genuino, el Eterno envió a su Hijo para restaurarnos desde la casa. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que en Él cree, sea judío, sea gentil, sea loco, sea flaco, sea idiota, sea brujo, sea tonto, sea filosófico, sea teológico, sea lo que sea. Si cree en Él y está dispuesto a ser liberado por su mensaje y liberado por el reino, Él también va a alcanzar misericordia y Él también va a ser bendecido, porque Él vino para todos. De nuevo, ¿para quiénes vino? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él
cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel, sin excepción, ¿verdad? El Hijo vino a manifestar el amor del Padre en las casas, a sanar y liberar a los hijos. De nuevo, el Hijo vino a manifestar el amor del Padre en las casas, sanar y liberar a los hijos. Su primer milagro lo celebró en una casa. Miren esto, el primer milagro del Mesías fue en una casa, para desatar la revelación, para desatar Pentecostés, para desatar la fiesta ininterrumpida del reino, para desatar la embriaguez de su reino que estaba llegando. Tremendo, maravilloso. El primer milagro fue en una casa. ¿Qué les parece? Él vino a las casas, él vino a instaurar la iglesia en casas, él vino a tirar la red en las casas, en las plazas, en las calles, de puerta a puerta, de persona a persona, entregar su vida, entregar su corazón. Amén. Porque los justos ya estaban en la sinagoga y los justos de ninguna manera iban a aceptar en la dinámica que él traía, de ninguna manera iban a aceptar el mensaje que le estaba trayendo. Entonces él, ¿verdad? Cada vez que visitaba la sinagoga era para llevarles salvación a ellos, pero cuando iba a las calles entonces era para escoger a su iglesia, era para entrenar a su iglesia, era para entrenar a las iglesias en casas, para tirar la red y enviarlos a ser pescadores de hombres. Cada vez que, y anótelo, cada vez que el Mesías visitaba la sinagoga era para traer salvación a los judíos. Porque le voy a decir una cosa, él vino cada vez que él abría la boca en la sinagoga era para salvarlos a ellos, porque ellos necesitaban salvación. Ellos tenían un rema, ellos tenían mucho conocimiento, un logos. Ellos tenían un logos, ellos tenían mucho conocimiento, pero no tenían salvación, no tenían el reino, porque el único mensaje que nos va a salvar es el reino. Si el reino no ha llegado a nuestras vidas, nosotros estamos predicando un evangelio desde la cosmovisión de los hombres, desde la cosmovisión de religión, pero nosotros no hemos tenido un arrepentimiento genuino. Y cuando nosotros predicamos salvación desde religión, nosotros vamos a generar legalismo. Tendremos un montón de legalistas que atacan a la persona, que hieren la sensibilidad de la persona. Pero cuando nosotros hablamos del reino, tendremos un arrepentimiento genuino. Nuestro llanto será genuino. Nos pondremos en el lugar de la persona, nos pondremos en el lugar de la prostituta, en el lugar del homosexual, en el lugar del delincuente, en el lugar del bandido. Nos pondremos en su zapato y entenderemos su dolor y vendremos en el nombre del Mesías a curarlo, a sacarlo del cautiverio, como médicos que lo curan y lo arrancan de su enfermedad para darle cura, para darle libertad, para darle vida. Tremendo, ¿no? Poderoso. Entonces, ¿qué más podemos decir? Que el Hijo vino a manifestar el amor del Padre en las casas, a sanar y liberar a los hijos. Su primer milagro lo celebró en una casa, Juan capítulo 2, versos 7 al 11. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ese fue el verso 7, verso 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro de sala, y se lo llevaron. Tremendo. Verso 9. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, es un milagro tremendo. De agua a vino. Es un extremo maravilloso. Y eso es lo que va a venir para ti. Va a venir para ti de agua a vino. Los próximos días en tu vida, el cambio es de agua a vino. Aleluya, aleluya, aleluya. Los próximos días para ti los próximos días son tan poderosos que el cambio será del agua para el vino. De nuevo, del agua para el vino, y no cualquier vino, del agua para el buen vino, del agua para el vino maravilloso, para el vino que hay que esperar 100 años para que se añeje, pero que el vino, mira qué tremendo, muchos están esperando 100 años para tener un buen vino añejado. Nosotros cuando recibimos el reino, el cambio es tan brutal que es de agua para vino y de vino añejado, y es tan añejado que no hay años que se eleven, ¿verdad? Y que puedan llenar el estándar, que puedan llenar entonces la altura de ese vino añejado que vamos a recibir. Los milagros, la elevación, la expansión, la gracia, la honra de los próximos días será tan fuerte y tan violenta que será del agua para el vino. Un cambio tremendo. Así que si usted lo cree, declárelo. Si usted lo cree, tremendo. Entonces, verso 9, cuando el maestro sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes. El mundo no sabe, las personas no saben, ¿verdad? No saben, dice, pero el profeta Jaime está hablando en este momento y no saben.
Y no saben, pero yo que soy sirviente sí sé quién me dio este vino y quién convirtió esta agua en vino. Esta es una agua convertida en vino. Esta palabra que le estoy dando es una palabra que usted no la va a encontrar en cualquier lado. Usted no la va a encontrar en cualquier libro. Y no es soberbia, no es orgullo, ¿verdad? Es realidad. Le estamos dando una palabra que fue transformada de agua para vino. Muy violenta, muy fuerte. Entonces hay una generación que quiere esta palabra. Hay una generación que está desesperado por esta palabra. Hay una generación que dice: necesito esta palabra y yo la necesito ahora. Hay un equipo que la quiere, hay un equipo que la necesita, hay un equipo profético que se levanta para recibir esta palabra, y este es el momento de nosotros creer que este es el tiempo para esto, ¿no? Entonces el verso 9, cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, llamó al que se estaba casando y se lo reclamó y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Ajá. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior: mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué te pasa? En todos los matrimonios, en todas las fiestas, primero se saca el buen vino para los finos, para los invitados finos, para los mejores invitados, para los señores de la plata, que son los que llegan primero y se van primero, o se van temprano porque ya son señores, ¿verdad? Porque ahora los jóvenes, los más jóvenes, se van a quedar hasta las 3 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. A ellos hay que sacarles el vino de mala calidad. Pero a los señores de dinero, a los señores buenos, a las familias invitadas de alto nivel, hay que servirles primero el mejor vino. ¿Y por qué tú escondiste el vino, el mejor vino, y lo entregaste al final, cuando los que se quedaron aquí son jóvenes, son personas que no tienen nada? Les estaba diciendo: porque yo vine para los que no tienen nada, porque yo vine para los jóvenes, porque yo vine para los que todo el mundo desecha, y a ellos los quiero embriagar de vino, porque los primeros son los de la sinagoga, los que se creen que tienen todo, los que se creen que tienen revelación, los que se creen que tienen palabra, los que se creen que tienen unción. Pero yo vine para soltar el mejor vino para aquellos que son persistentes, para aquellos que se esperan hasta el final, para aquellos que esperan lo último. No para aquellos que escuchan una vez una escuela Cornelio y ya me lo sé, ya no escucho la otra. Para esos no hay el buen vino, para esos se va a esconder el buen vino. El buen vino es para los que se quedan hasta el final, para los que avanzan, para los que son inteligentes, para los que quieren ser activados en el Espíritu. Amén. Es tremendo todo esto. Y le dijo el verso 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo el Mesías en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fue el principio de las señales. ¿Por qué el principio? Porque acuérdense que el primer mensaje del Mesías fue: arrepentidos y convertidos porque el reino ha llegado. O sea que él estaba llegando con el mejor vino para emborracharlos, con el mejor vino para embriagarlos, y el mejor vino es el evangelio del reino. Ese fue su primer milagro en casa: traer el vino, traer el reino. Les manifestó el reino, y su última aparición allá en Hechos se quedó por 40 días hablándoles del evangelio del reino. Ya el vino estaba añejado, ya estaban preparados para degustar ese vino en Pentecostés. Los iba a mandar a Pentecostés a probar ese vino. Tremendo. Entonces, esta casa en Caná de Galilea experimentó el sabor del siglo venidero. ¡Wow! El sabor del reino, la manifestación de Pentecostés. Esta casa experimentó Pentecostés. Esa casa, en las bodas de Caná de Galilea experimentaron la unción de Pentecostés. Tremendo. En Pentecostés, solo los que se quedaron recibieron este vino. Este mosto santo fue reservado solo para los que perseveraron hasta el fin. Toda corriente de doctrina humana y espiritual se recibe primero. De nuevo, toda corriente de doctrina humana y espiritual de las tinieblas o espiritual torcida se recibe primero. Solo el reino se sirve para los que perseveran hasta el fin. Solo ellos lo buscan, solo ellos lo encuentran. ¿Entendió lo que estoy diciendo? O sea, las primeras enseñanzas, los primeros rudimentos, las primeras doctrinas, las primeras cositas espirituales, la brujería, el vudú, todo eso se sirve primero. Es la primera oferta que viene, ¿verdad? Cuando tus ojos están cerrados, cuando tus ojos se han abierto por el reino, vas a descubrir el reino y te vas a dar cuenta que el reino siempre llega al final. El reino siempre llega al final porque es lo añejado, es lo puro, es lo persistente, es lo sólido, es lo que permanece para la gente que permanece, para la gente firme, para la gente fuerte. Tremendo, ¿no? Entonces, toda corriente de doctrina humana y espiritual se recibe primero.
Solo el reino se sirve para los que perseveran hasta el fin. Solo ellos lo buscan, solo ellos lo encuentran, porque no todos buscan el reino. ¿Entendió? No todos buscan el reino. Pero sí, porque les voy a decir una cosa, la mayoría de nosotros nos ofrecieron primero entonces pentecostalismo, nos ofrecieron primero religión, nos ofrecieron primero doctrina, nos ofrecieron primero libros, nos ofrecieron primero cantiquitos bonitos y nos ofrecieron el cielo y nos echaron polvito de oro. Ya, eso fue lo que nos ofrecieron, eso fue lo que compramos y con eso nos quedamos. Pero cuando crecemos y nuestros ojos se abren, buscamos algo más. Cuando buscamos algo más es cuando encontramos el reino, porque empezamos a buscar, se lo repito de nuevo, el reino no lo va a obtener aquel que se le presentó algo y lo tomó. El reino lo va a encontrar aquel que se desespera por algo más, que quiere algo más, que está desesperado por algo más. Entonces se encuentra el reino. Tremendo. Yo estoy seguro que Saulo de Tarso estaba detrás de algo más y por eso el reino se le manifestó. Entonces, Hechos capítulo 1 verso 5. Hechos capítulo 1 verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quédense en Jerusalén, porque dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de pocos días ustedes van a experimentar el mosto, van a experimentar la embriaguez del reino. Van a ser embriagados de poder, van a ser embriagados de gloria, van a ser activados para expandir el reino en las casas, para levantar las iglesias en casas, para hacer que mi reino crezca de puerta a puerta, de calle a calle, de avenida a avenida, ¿verdad? De barrio a barrio, entonces de caserío en caserío, y que todos sean embriagados con el evangelio del reino. Tremendo. Entonces, Hechos capítulo 1 verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los apóstoles subieron a Pentecostés y provocaron el vino, pero en esa casa vivían algunos apóstoles. Oigan esto, ellos subieron a Pentecostés, ellos fueron a Pentecostés y provocaron el vino, porque ya habían recibido la orden, pero en esa casa vivían algunos apóstoles vivían en Pentecostés. Tremendo. Vivir en Pentecostés es vivir en 50 días de fiesta, vivir en Pentecostés es vivir en la visita continua del Señor, porque Pentecostés significa la visita de Dios. O sea que deberíamos vivir en Pentecostés. No deberíamos de ser pentecostales. Pentecostalismo es una línea legalista. Pentecostalismo es una creación de humanismo. Es una creación de religiosidad. Pero Pentecostés es la visita de Dios. Tremendo. Entonces los apóstoles subieron a Pentecostés y provocaron el vino, pero en esa casa vivían algunos apóstoles. Pentecostés era una casa donde se llamaba la casa de aposento alto o la casa alta. Hechos capítulo 1 verso 13. Y entrados subieron al aposento alto o a la casa alta, donde moraban, miren quiénes moraban ahí. Moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ellos moraban en la casa alta. Tremendo. Ellos moraban en el aposento alto. Ellos vivían ahí, pero habían venido otros equipos para juntarse con ellos, para orar, para profetizar, para declarar. Pero estos profetas, estos apóstoles vivían en la casa alta. Habían levantado una iglesia en casa. Habían levantado adoración en la casa. Habían provocado y adelantado entonces los resultados. Tremendo. Hechos capítulo 1 verso 13. Y entrados subieron al aposento alto o a la casa alta, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Ellos vivían en la casa alta, en el monte alto. Tremendo. Ellos eran guiados y entrenados en casa de aposento alto. Ahí fueron entrenados, ahí fueron guiados, porque el Espíritu Santo les dijo: vayan a Jerusalén y vayan a la casa alta, vayan al aposento alto, porque ahí me les voy a mostrar, ahí los voy a activar. Fue tremendo. Hechos capítulo 1 verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Oiga esto. Hechos capítulo 1 verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Todas las mujeres que seguían a Jesús, ahí estaba Marta, ahí estaba María,
¿Ya? Ahí estaba Lázaro, todos los que habían sido resucitados, todos los que habían sido curados, estaban en casa alta, estaban en aposento alto, porque habían sido llamados para esa experiencia. El Mesías les dijo, vayan para allá que van a ser investidos. Y estoy convencido que todos aquellos, y me imagino que allí estaba Zaqueo, ya, también ahí estaba Nicodemo, Dios mío, ahí había un montón de gente camuflada, escondida, porque habían bebido de las aguas del Mesías, habían sido influenciados por esa escuela de reino, habían sido tocados en sus casas, habían abierto sus casas para la iglesia en casas, habían recibido el toque del Espíritu. Qué tremendo todo esto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los 11 subieron al aposento alto. Oiga esto, los 11 subieron, ahí faltaba Judas porque fue el que traicionó al Mesías. Los 11 subieron al aposento alto o a la casa alta para elegir al sucesor de Judas. Ahí subieron ellos en oración, en adoración, adorando, alabando. Dijeron, necesitamos estar completos para la llegada de Pentecostés. Necesitamos estar completos para la llegada de esta gloria poderosa. Necesitamos estar completos porque vamos a iniciar una nueva temporada. Vamos a iniciar el trabajo en casa. Vamos a iniciar el trabajo en iglesias en casa, vamos a expandir el reino sobre toda la tierra, vamos a hacer que este mensaje del Mesías cobre sentido. Ahora sí vamos a hacer que él era uno, nosotros somos 12 y haremos que estos 12 se multipliquen y esto nadie lo pare. Tremendo, nadie lo paró. Entonces los 11 subieron al aposento alto, a la casa alta, para elegir al sucesor de Judas. El reino honra a los que perseveran hasta el fin. Por ello escogieron a 2 que siempre andaban en las reuniones en casa y en los lugares. Ellos escogieron a 2 hombres. Los 11 apóstoles escogieron a 2 hombres y los llevaron al aposento alto, los llevaron a la casa alta, al ayuno y a la oración y al clamor y a la profecía y al fuego del Espíritu. Los llevaron a estos 2 hombres para que el Espíritu Santo escogiera a uno de ellos. Pero no llevaron a cualquiera. Estos 2 hombres andaban en las reuniones del Mesías. Estos 2 hombres siempre estaban ahí. Estos 2 hombres siempre fueron testigos del sermón de la montaña. Fueron testigos de los milagros en las aguas. Fueron testigos de la alimentación de los 5,000. Fueron testigos de todo, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice que el reino honra a los que perseveran hasta el fin. Por ello escogieron a 2 que siempre andaban en las reuniones en casa y en los lugares. Hechos capítulo 1 verso 23. Y señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. La fidelidad de estos 2 hombres los llevó a probar el mejor vino. Aleluya. Tu fidelidad te va a llevar a probar el mejor vino. Cuando tú eres fiel, cuando tú le abres tu corazón al Eterno, cuando tú le dices, Señor, te voy a abrir mi casa, quiero levantar una iglesia en mi casa, quiero que venga Pedro a mi casa, quiero que venga el reino a mi casa, quiero ser esa voz que ayuda a los debilitados, ayuda a los oprimidos, ayuda a los que están presos. Quiero ser esa herramienta tuya para tu restauración sobre la tierra. La fidelidad de estos 2 hombres los llevó a probar el mejor vino. Hechos capítulo 1 verso 21 al 22. No lo olvide y escríbalo. Hechos capítulo 1 verso 21 al 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo. Oye bien. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Oiga, estos hombres estuvieron desde su bautismo. Tremendo. Estos hombres estuvieron desde su bautismo hasta que él subió arriba en Hechos capítulo 1. Tremendo. Ahí estaba Barsabás, llamado Justo, y ahí estaba Matías. Aleluya. Aleluya. El Señor también tiene suplentes. El Señor también tiene los que están sentados en la banca, que en cualquier momento los van a llamar. El Señor también tiene un equipo maravilloso. Es por eso que si tú no te atreves, el Señor tiene a otro que está con deseos, que tiene hambre, que tiene sed del reino, y se va a levantar y dile, Señor, yo abro mi casa, te abro la puerta de mi mente, la puerta de mi espíritu, la puerta de mi alma, para que hagas algo conmigo. Tremendo. Vamos a leerlo de nuevo, que me parece espectáculo. Hechos capítulo 1, verso 21 al 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. El Espíritu Santo escogió a Matías
por dirección de los apóstoles. No escogieron a cualquiera. El mejor vino es para los que perseveran hasta el fin. El mejor vino es para los fieles. El mejor vino es para la gente entendida. Y te voy a dar una palabra, no es que seas un arrastrado. No es que seas un arrastrado. No es que seas un arrastrado. No es que seas ay, tú eres un arrastrado. Ay, tú andas detrás de hombres. Ay, tú le vas. No, no es que seas un arrastrado. Es que cuando tú descubres que ese hombre es tu oportunidad, te vas a casar con esa unción. Es que cuando Eliseo descubrió a Elías, se fue detrás de esa unción. No de un hombre, no de Jaime que se va a morir, no de María que se va a morir, no de Juan que se va a morir, sino detrás de esa asignación, detrás de esa gloria, detrás de ese poder, detrás de ese, Dios mío, es algo tremendo que cuando lo comes y pruebas el sabor de lo que es una asignación, no te quieres apartar de ella, no te quieres ir a la izquierda ni a la derecha, porque entiendes que ahí hay una oportunidad para ti, ahí hay una expansión para ti, ahí hay una activación. Es por eso que si el enviado es una carga para ti, si el enviado es un gordo en el lomo, no lo vas a honrar. Pero si el enviado es tu oportunidad, si el enviado tú lo ves como lo que Dios te envió, como lo que tú necesitas, vas a honrar esa asignación, vas a honrar esa gracia de Dios. Tremendo. Wow. Tremendo. El Espíritu Santo escogió a Matías por dirección de los apóstoles. No escogieron a cualquiera. El mejor vino es para los que perseveran, para los fieles, para los entendidos hasta el fin. Hechos capítulo 1, verso 26. Y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora ya no son 11, ahora son 12. Ahora que son 12 y están preparados y completos como cuerpo, porque una vez que al cuerpo le falta un miembro, estamos incompletos. Pero cuando el cuerpo está completo, fueron 12 lo que él llamó, había que sustituir al que se había perdido. Entonces ahora que ya están los 12, vayan a casa alta, vayan a aposento alto, porque ahora se va a desatar el fuego, ahora se desata el mejor vino, ahora se desata el reino, ahora van a tirar la red y van a pescar 3,000 almas, ahora van a tomar el continente, van a tomar la tierra, van a tomar a Cornelio, van a tomar las naciones, van a tomar a los gentiles. Ahora se desata lo mejor, ahora viene la gloria de Dios, aleluya. Tremendo. Entonces, después de elegir a Matías, se quedaron en Pentecostés, todos juntos. Ahora son 12, está el cuerpo completo. Solo el cuerpo completo va a operar con el mejor vino. Solo el cuerpo completo va a operar con la justicia de Dios, con la vara de hierro. Que se prepara este sistema corrupto y corruptor, porque se está llegando la vara de hierro que va a ser a través del Hijo Varón, a través del colectivo, a través de la iglesia de la resurrección, la iglesia del tercer día, la iglesia de poder que se levanta. No una iglesia institucional en 4 paredes, sino una iglesia global, una iglesia planetaria, una iglesia santa, descentralizada del sistema, una iglesia con la voz de Dios, como esos Juan el Bautista que claman en el desierto. No están en los protocolos de la sinagoga, están en los desiertos, están allá directamente, comen directamente del trono y son enviados para tomar la tierra. Aleluya, poderoso el Señor, maravilloso. Entonces, después de elegir a Matías, se quedaron en Pentecostés todos juntos, esperando el vino, el último. Oiga bien, esperando el vino, el último, el mejor. Wow. Hechos capítulo 2, verso 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. La casa, estaba en una casa, ¿no?, donde estaban sentados. Este fue el vino que el Mesías les dio de último. Este vino que estaban probando ellos, nada más en Pentecostés, fue el vino que fue desatado de último en Caná de Galilea, allá en aquellas bodas, que fue el inicio, porque era el inicio cuando les dijo: arrepiéntase y conviértase porque el reino ha llegado, el mejor vino, y los voy a embriagar con este vino. Aleluya. Estoy convencido que en esa fiesta de bodas estaban los rabinos, estaban los principales, estaban los líderes de la sinagoga, y ellos experimentaron, y estoy convencido que se fueron. Que cuando el maestro de Sala probó el vino, ya los líderes se habían ido, ya los ricos, los justos, los santos se habían ido, y solo estaba el populacho, solo estaban los humildes. Ahora era la hora de soltar el buen vino y de embriagar a los que tenían hambre, a los que querían probar, a los fieles, a los que se quedaron hasta el final. Aleluya, tremendo. Santo, el reino me pone loco. Tremendo, señores, poderoso, aleluya. Entonces ha llegado el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿verdad?
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Este fue el último vino que el Mesías les dio de último en las bodas de Caná de Galilea. Se los sirvió de último a los que se quedaron hasta el final de la fiesta. Tremendo. A los que están al final de la fiesta. Quédense hasta el final de la fiesta. No sea de esas personas que comienza algo y no lo termina. No sea de esas personas que se emociona y dice, ay, yo quiero Casas Cornelio, pero no escucha las escuelas, pero no sigue, tiene miedo. Allá le van a decir, ay, eso es una secta, ay, eso es diabólico, ay, ese hombre, mira, ese hombre no cree en el rapto, no cree en el cielo. Yo sí creo en el rapto, los impíos van a ser raptados de la tierra, y también creo en el cielo. Estamos sentados ahora en los cielos, sentados juntamente con el Eterno en los lugares celestiales, y estoy seguro que los cielos serán restaurados, la tierra será restaurada, el hermano menor con el hermano mayor se juntarán para la grande gloria sobre la tierra por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos y de los siglos. Eso es lo que dice la Biblia, y nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia, no lo que dice la especulación, no lo que dice Roma, no lo que dice la católica, los hijos del reino, sino el reino de Dios actuando con poder y autoridad. Tremendo. Aleluya. Tremendo. Jesús el Cristo realizó sanidad en la casa. Oiga esto, Jesús el Cristo realizó sanidad en la casa de la suegra de Pedro. Y ve usted cómo continúa. Sale de ahí de la boda de Caná y empieza la fiesta en las casas. Sale de las bodas de Caná de Galilea. Vamos a las casas. Aleluya. Claro, Juan el Bautista había preparado el camino. Ya les había hablado a aquellos hombres que cada uno representaba una casa, porque cada hombre representa una casa. Tú representas tu casa, yo represento mi casa. Y Juan les había hablado a las casas. Ahora que Juan les habló a las casas, había llegado la hora de que él visitara cada una de esas casas, que él embriagara cada una de esas casas, que él levantara a su iglesia en casa, porque él vino para levantar iglesia en casa, para levantar su red de iglesia en casas. Y si tú crees esto, tú vas a levantar tu red de iglesia en casas, y nunca más tendrás la mentalidad institucional, y nunca más tendrás la mentalidad de levantar en un local 3,000 personas, sino de entrenar esas 3,000 personas y enviarlas por todo el mundo para levantar iglesia en casas. Tremendo, fuerte, poderoso. Jesús el Cristo realizó sanidad en la casa de la suegra de Pedro. Él visitaba la sinagoga para traer salvación a los judíos con el mensaje del reino. Pero su iglesia estaba en las casas. Él tenía claro que en la sinagoga él tenía que traer salvación a Israel que estaba perdido. Todos los de la sinagoga, todos los rabinos estaban perdidos. No existe otro lenguaje, y disculpen si es grosería, y disculpen si es orgullo, o alguien dice eso es racismo. No, señores, no es racismo. Él visitaba la sinagoga para traerle salvación a los judíos, pero él visitaba las casas porque ahí era donde estaba su iglesia. Fuerte. Pero su iglesia estaba en las casas, donde operaba con las señales, operaba con milagros, operaba con prodigios del reino. De nuevo lo leemos. Jesús el Cristo realizó sanidad en la casa de la suegra de Pedro. Él visitaba la sinagoga para traer salvación con el mensaje del reino a los judíos. Pero su iglesia estaba en las casas, donde operaba con las señales, operaba con los milagros, operaba con los prodigios del reino. Tremendo. Lucas capítulo 4, versos 38 al 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, después de traer salvación a los judíos, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Cuando se levantó la suegra de Pedro, en el instante le servía. Ahí se ganó una casa más, ahí se ganó una casa Cornelio, ahí se ganó una iglesia en casa más, ahí tenía una mujer fiel. Porque las mujeres fueron las patrocinadoras del reino, las patrocinadoras del ministerio del Mesías. Siempre fue, siempre ha sido, está siendo y será. Las mujeres son las que ofrendan, las que dan, las que quieren dar, las que Dios bendiga a las mujeres. Por algo tienen pechos y por algo tienen matriz para parir y pechos para amamantar. Entonces las mujeres son llamadas para el servicio de la obra del reino. Es tremendo todo esto. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Acuérdense que estamos en Lucas capítulo 4, versos 38 al 39. Entonces el Mesías se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Salió de la sinagoga después de dar salvación a los judíos y entró en casa de Simón. A la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Ahora vino a visitar a la suegra de Pedro, que ahí es donde estaba su iglesia.
E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. En el toque que fue curada, la mujer en agradecimiento le servía. ¿Cuántas cosas ha hecho el Mesías con nosotros? ¿Cuántas cosas ha hecho el reino con nosotros? ¿Cuántos pecados nos perdonó? ¿Cuántas cosas hizo y todavía estamos paralizados? Abramos, señores, nuestra iglesia en casa. Abramos nuestra casa Cornelio. Seamos entrenados para que el reino de Dios avance con poder y autoridad, señores. Esta mujer fue curada y al instante servía al Señor. Ella abrió su casa para la expansión del reino. Ya se había ganado la segunda casa. Ya está la segunda casa, la primera casa, ¿verdad? Entonces es la casa de allá, de la boda de Caná. Ahora tenemos la casa de la suegra de Pedro. Ahora Pedro está convencidito que este Dios es poderoso, ¿verdad? Qué tremendo. El poder del Eterno estaba con el Mesías para sanar en las casas y traer reino. De nuevo, el poder del Eterno estaba con el Mesías para sanar en las casas y traer reino. Lucas 5, 18 al 19. De nuevo, Lucas 5, 18 al 19. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, se abrieron encima de la casa, ¿verdad? Se subieron, encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante del Señor, delante de Jesús. Rompieron el techo y pusieron la camilla ahí. Esa fue otra casa visitada, porque él prefería las casas, porque ahí en las casas estaban entonces los incrédulos, en las casas estaban los bandidos, en las casas estaban los oprimidos, los enfermos, y ahí en las tinieblas él quería mostrar la luz, y ahí donde había necesidad él quería traer el pan, y de ahí donde no había nada él quería traer la gloria, y ahí donde escaseaba todo él quería traer el resultado y la oportunidad. Tremendo. Ese es el evangelio del reino. Fuerte. Esta mujer fue curada, pero entonces el poder del Eterno estaba con el Mesías para sanar en las casas y traer reino. Lucas 5, 18 al 19. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante del Señor, delante de él. Pero no habían cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante del Señor, ¿no? Ese día no solo lo sanó, sino que lo perdonó. Oiga esto, ese día no solo lo sanó, sino que lo perdonó. O sea, le dio una oportunidad de ser hijo, heredero y coheredero. Él dijo, he venido a salvarlos. En el camino los voy a sanar, pero he venido a salvarlos. En el camino los voy a liberar, pero he venido a salvarlos. En el camino los voy a enriquecer, pero he venido a salvarlos. El reino trae salvación y lo único que salva es el reino. Él había venido para salvarlos. Él no había venido para darle la importancia al milagro. Él no había venido para darle importancia a la sanidad. Él no había venido para darle importancia a la riqueza. Él había venido para darle importancia a la salvación, importancia al reino, porque solo el reino salva. Tremendo. Ese día no solo lo sanó, sino que lo perdonó. O sea, le dio una oportunidad de ser hijo, de ser heredero, de ser coheredero. Tremendo, ¿no? Lucas capítulo 5, verso 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Hombre, tus pecados, antes de sanarlo, lo perdonó. Aleluya. Porque la gente, la primera cosa que necesita antes del milagro es ser perdonado, o sea, ser salvado. Antes de recibir el milagro hay que salvarlo. Antes de tener la casa hay que salvarlo. Antes de que compre el carro hay que salvarlo. Antes de que se case hay que salvarlo. Antes de que sea pastor hay que salvarlo. Antes de que sea apóstol hay que salvarlo. Antes de que sea profeta hay que salvarlo. Pero hay que salvarlo con el mensaje del reino. Tremendo. Entonces, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Para el Mesías era más fácil sanarlo que salvarlo. De nuevo, para el Mesías era más fácil sanarlo que salvarlo. Y lo voy a repetir, para el Mesías era más fácil sanarlo que salvarlo. ¿Por qué? Porque la salvación es algo que se quiere. La salvación es algo que se busca. La salvación es algo que yo busco. Yo busco ser salvo. O sea, yo solamente recibo salvación si yo la busco.
Ahora, mi sanidad me la puede dar un brujo, me la puede dar un chamán, me la puede dar un hechicero, me la puede dar el vudú, me la puede dar la virgen, me la puede dar el santo, me la puede dar el capo, me la puede dar Chávez, ahora lo tienen como santo en Venezuela, me la puede dar Chávez la sanidad, me la puede dar también ¿cómo se llama? El Chapo Guzmán, me la puede dar la Santa Muerte, me la puede dar cualquiera, me puede sanar, pero no cualquiera me puede salvar. Solamente el reino salva, solamente Jesucristo salva. Entonces para el Mesías era más fácil sanarlo que salvarlo. La sanidad es un milagro producido por la fe. Oigan esto, la sanidad es un milagro producido por la fe. La salvación es una decisión personal y además un don de Dios que no todos lo tienen. La salvación es un don tremendo, fuerte. Entonces los religiosos querían los milagros. Por eso lo seguían. Los de la sinagoga seguían al Mesías porque querían los milagros. Además, acuérdense que Juan el Bautista lo patrocinó y Juan el Bautista habló bien de él. Y como ellos eran fans de Juan el Bautista, empezaron a seguir al Mesías. Y cuando vieron los milagros del Mesías, les gustaron sus milagros, pero no les gustaba su mensaje, no les gustaba su dinámica, no les gustaba su martillo, no les gustaba su estilo de traer el reino. ¡Wow! Fuerte. Entonces para el Mesías era más fácil sanarlo que salvarlo. La sanidad es un milagro producido por la fe. La salvación es una decisión personal y además un don de Dios que no todos lo reciben. Tremendo, ¿verdad? Los religiosos querían los milagros, por eso los seguían, pero no querían la salvación, porque no se les había revelado el reino. No se les había revelado el reino. Cuando el reino no se te revela, vas a atacar todo aquello que no es lo mismo que tú has aprendido. Vas a atacar todo aquello que no es lo mismo que habla tu líder, que no es lo mismo que habla tu pastor, que no es lo mismo que leíste en el libro. Y para ti vas a tener miedo y esto es una secta, esto es peligroso, esto es cuidado, ¿verdad? Y vas a tener mucho miedo porque el reino no se te ha revelado. Pero el día que el reino se te revela, ese día tus ojos se rompen y ese día recién eres salvo. Tremendo. Entonces, los escribas, los religiosos querían los milagros, por eso los seguían, pero no querían la salvación, porque no se les había revelado el reino. Tremendo. Lucas capítulo 5 verso 21, de nuevo. Lucas capítulo 5 verso 21, de nuevo. Lucas capítulo 5 verso 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tan ciegos eran que no sabían que Dios mismo los estaba visitando. Que Dios mismo los estaba visitando de tal manera que si era Dios podía sanar. Pero más que sanar, en la posición de Dios podía salvar y podía perdonar. Tremendo. Y se lo repito de nuevo. Ellos aceptaban el hecho de que Él los sanara, de que Él trajera milagros, pero Él no aceptaban el hecho de que Él los perdonara y de que Él los salvara. Entonces, pero para el Mesías era más fácil sanar que salvar. En cambio, para ellos era más fácil entonces salvar que sanar. Tremendo, es una cosa tremenda. Los religiosos, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla de blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos estaban correctos porque solo Dios perdona pecados, pero estaban ciegos porque no pudieron ver a Dios en él. Lo vamos a repetir de nuevo. Ellos estaban correctos porque solo Dios perdona pecados, pero estaban ciegos porque no pudieron ver a Dios en él. Como ellos no pudieron ver a Dios en él, por eso ellos se perdieron la salvación, por eso ellos se perdieron el reino, por eso ellos se quedaron con sus raíces hebreas y siguen con sus raíces hebreas y siguen con su cábala hebrea, porque el reino les fue anunciado, pero como ellos no lograron ver al Mesías en Jesús, se quedaron con sus raíces hebreas. Y todavía tenemos gente detrás de raíces hebreas. Y todavía tenemos gente detrás de judaizantes y queriendo judaizar porque el reino no se les ha revelado, porque todavía no han sido salvados y porque todavía el Mesías no es el Dios de ellos. Fuerte. Los religiosos querían los milagros, por eso los seguían. Pero no querían la salvación, porque no se les había revelado el reino. Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos estaban correctos, porque solo Dios perdona pecados, pero estaban ciegos porque no pudieron ver a Dios en él. Lucas 5:22 al 23. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir?
Oigan esto, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? Obviamente, en la dimensión humana, en el nivel humano, es más de charlatán, es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Eso es lo más fácil. Y lo más difícil sería decirle, levántate y anda, agarra tu cama y vete. Porque mira, había muchos testigos y tenían que ver que realmente el hombre se ponía de pie, agarraba la cama y se iba. El Mesías era tremendo. Les digo, bueno. Entonces el Mesías conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. La verdad es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Pero dar una orden a un paralítico y decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, no es tan fácil. Solo alguien con poder y autoridad puede hacerlo. Solo alguien con poder y autoridad puede hacerlo. Pero él lo hizo. Él lo sanó. Y no solo lo sanó y lo salvó, como ellos estaban respetando el milagro. Porque el religioso, una de las cosas que el religioso tiene, no respeta el reino. Se lo voy a decir, el religioso se mete el reino por el trasero. El religioso se mete el reino por donde, o sea, lo orina, lo patea. Pero el religioso sabe que respeta los milagros. El religioso respeta milagros. Cuando ven un milagrero que hace milagros, el religioso se posta de rodillas, llora y dice, ay Dios mío, aquí estás. Cuando ven que el muerto resucita, el religioso respeta el milagro, pero no respeta el reino. A mí muchos religiosos que me han invitado, es tremendo, ¿no? Me dicen, profeta, a nosotros nos gusta porque tú oras por los enfermos, se sanan, traes liberación, pero por favor no prediques, solamente profetiza solo profetiza y desata salvación y milagros. ¿Por qué no el reino? ¿Por qué no el reino? El mensaje del reino. El religioso no respeta el mensaje del reino. El religioso respeta milagros, respeta sanidad. Uy, se salvaron 10,000. Uy, inviten a ese evangelista que es poderoso. Ganó 1,000 almas para Babilonia, 1,000 almas para el sistema, 1,000 almas para la denominación. ¡Wow! Tremendo. Fuerte. ¡Oh, la! Dios mío, ¿qué es esto? Entonces la verdad es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Pero dar una orden a un paralítico y decirle levántate, toma tu lecho y vete a tu casa no es tan fácil. Solo alguien con poder y autoridad puede hacerlo. El Mesías les responde, Lucas capítulo 5, 24, aleluya. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, tengo poder para perdonar pecados. Y si tengo poder para sanarlo, tengo poder para perdonarlo. ¡Wow! Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, si pudo sanarlo sin problemas, puedo perdonarlo igual. ¡Wow! En otras palabras, si puedo sanarlo sin problemas, puedo perdonarlo igual. Yo soy el Mesías. Lucas capítulo 5, verso 25. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Agarró la cama, se la puso en el lomo y se fue. No, esto parece mitología, pero se los digo, esto es verdad, esto no es mitología, es real, el reino es poderoso. Al instante levantándose, Lucas 5:25, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Fue otro más que no solo sanó, sino que salvó y lo envió para su casa. De nuevo, fue a otro más que el Mesías no solo lo sanó, sino que también lo salvó y lo envió para su casa a abrir otra casa más para el reino. Es fácil ser sanado. Oigan esto, es fácil ser sanado, recibir un milagro. Porque los demonios hacen milagros, los brujos hacen milagros, los hechiceros, los curanderos y religión. Pero solo uno salva y es Dios. Solo el mensaje del reino salva. Es la hora de abrir la casa para levantar una iglesia en casa y ser salvo y sano. Hay que levantar iglesias en casa en la dinámica del Mesías para salvar, sanar y liberar y traer la libertad del Shabbat Shalom a todo el planeta. El Shabbat Shalom a toda la tierra. El Shabbat Shalom a todas las casas. Tremendo. Entonces la agenda del Mesías continuaba. Tremendo. La agenda del Mesías continuaba, salvando y sanando a los hijos en casa. ¡Wow! De nuevo,
La agenda del Mesías continuaba salvando y sanando a los hijos en casa. Lucas 5, 27 al 28. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Qué autoridad tiene? Sígueme, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. De nuevo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú puedes ser el peor bandido, el peor delincuente, la persona más mala, pero si eres oveja desde la eternidad y oyes la voz de Él, lo vas a seguir. ¡Aleluya! Por eso es que los primeros serán posteros y los posteros serán primeros. Poderoso. Entonces, la agenda del Mesías continuaba salvando y sanando a los hijos en casa. Lucas 5, 27, 28. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. Acuérdense, Lucas 5, 27 y 28. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Dejando todo, se levantó y le siguió. ¡Wow! Aquí tenía una casa más. Aquí tenía una casa más. Tenía un discípulo más. Tremendo. Este hombre dejó todo para abrir su casa y levantar iglesia en casa. Este no invitó a Pedro. Este invitó al Mesías. Este fue más fuerte que Cornelio. Y reunió a todos sus amigos, líderes religiosos y políticos. A todos los invitó. Lucas capítulo 5, verso 29 al 32. Anótelo, Lucas capítulo 5, verso 29 al 32. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Por qué el mejor vino es para ellos y no para nosotros? Ellos estaban preguntando: ¿por qué el mejor vino se lo das a los publicanos y a los pecadores? ¿Y por qué el mejor vino no lo entregas a nosotros que somos los dueños de la sinagoga? Porque yo vine a darle el mejor vino al que cree. Yo vine a darle el mejor vino al que oye mi voz y me sigue. ¡Wow! Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Tremendo. Respondiendo, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Ustedes se creen sanos? Para ustedes no hay medicina, sino para ellos que están enfermos. ¿Ustedes se creen ya que son los mejores probadores y catadores de vino? Para ustedes va a ser el vino inferior, pero para ellos será el mejor vino. ¡Opa! Respondiendo, el Mesías les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos. Ustedes se creen justos. No vine por ustedes, sino a los pecadores al arrepentimiento. Tremendo. El Mesías visitó muchas casas y instauró su reino sobre ellas, trayendo salvación, sanidad, liberación y paz. Todos sus discípulos fueron entrenados con el reino en casas. De nuevo, todos sus discípulos fueron entrenados con el reino en casas. Su centro de operación eran las casas. Era ahí donde él demostraba quién era Dios. Era ahí donde delante del hogar, delante de la familia, les resucitaba el muerto, les curaba el enfermo, les multiplicaba el pan, les traía libertad y con un evangelio sencillo les demostraba que él era Dios. Tremendo. Todos sus discípulos fueron entrenados con el reino en casas. Tremendo, ¿verdad? Su centro de operación eran las casas. El Mesías vino a tirar su red para la gran pesca, donde vienen y entran todo tipo de peces. De nuevo, el Mesías vino a tirar su red para la gran pesca, donde vienen y entran todo tipo de peces. Mateo capítulo 13, verso 47 al 48. Mateo capítulo 13, verso 47 al 48. Estamos juntos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Vamos a tirar la red. Ahí están los judíos, ahí están los gentiles, ahí están los brujos, ahí están los bandidos, ahí están los ricos, ahí están los pobres, ahí están los interesantes, ahí están los idiotas, ahí están todos, pero tiremos la red. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Pero es que todos los peces son buenos. Los únicos que no son buenos son los renacuajos o las vísceras de los peces, pero todos son buenos. Tremendo. Realmente todos los peces son buenos. Lo único ruin son los renacuajos. Lo que se echa fuera es a los renacuajos y a las vísceras de los peces, una vez que están limpios. ¡Wow! En el reino todo se purifica.
o todo se aleja. Lo repito de nuevo, en el reino todo se purifica o todo se aleja. El Mesías vino a tirar su red y lo hizo en casa, para los hijos de su casa. Las casas que no lo recibieron siguieron ciegas y siguen ciegas hasta ahora. De nuevo, las casas que no lo recibieron siguen ciegas, siguieron ciegas y seguirán ciegas. Siguen hablando de raíces hebreas, siguen queriendo judaizar a la gente, siguen queriendo hacer cosas de rituales y de ritos que no funcionan para nada, porque están ciegos, no vieron el reino, no lo entendieron y siguen todavía con su misma cosita. Así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Realmente todos los peces son buenos, lo único ruin son los renacuajos. Lo que se echa fuera es a los renacuajos y a las vísceras de los peces una vez limpios. En el reino todo se purifica o todo se aleja. El Mesías vino a tirar su red y lo hizo en casa para los hijos de su casa. Las casas que no lo recibieron siguieron ciegas y siguen ciegas hasta ahora. Pero lo vinieron otros peces. Dentro de la red. De nuevo, perdonen que mi letra está aquí a la cabeza. Pero vinieron otros peces dentro de la red. De nuevo, él tiró la red. ¿Ya? Y algunas casas no lo vieron, pero vieron otros peces vinieron. ¡Wow! Dentro de la red. Vinieron los gentiles. Solo había que lavarlos y limpiarlos para hacer actos para el reino. De nuevo, tiren la red que va a venir de todo tipo de peces. Los peces que yo quería no vinieron o no quisieron, pero entraron otros peces. A estos peces lo único que hay que hacer es limpiarlos y lavarlos porque son actos para el reino. Ahí entras tú, ahí entro yo. Por eso hay que tirar la red para todo tipo de peces. Ah, no, este es brujo, a este no. Ah, este es masón, a este no. Ah, este es diablo, a este no. Ah, el diablo también tire la red. Tire la red y pésquelo. Si le salió renacuajo, tírelo. Pero si le salió pez, límpielo, arránquele las vísceras, fórmelo, restáurelo, libérelo y prepárelo y envíelo a abrir una casa a Cornelio para que expanda el reino. Tremendo. Amén. Juan capítulo 1, verso 11 al 12. Pero vinieron otros peces dentro de la red. Vinieron los gentiles. Solo había que lavarlos y limpiarlos para hacer actos para el reino. Juan capítulo 1, verso 11 al 12. A lo suyo vino, y los suyos, a lo suyo vino. ¿Y cuál era lo suyo? Su reino. Él vino por el reino. Lo repito, a lo suyo vino. Hay un plural y hay un singular. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De nuevo, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo de él? El reino de su padre. El gobierno de su padre, la doctrina del Mesías. Él vino por el reino, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está usted y estoy yo, porque él tiró la red. Y vinieron todo tipo de peces. Y cuando los agarró a los peces, los limpió y los lavó. Ahí le salieron gentiles, ahí le salió a usted, ahí le salí yo, ahí le salimos pecadores, ahí le salimos maliciositos, piojositos, feitos y de todo. Pero él nos limpió, nos lavó y nos hizo actos y ahora somos sus hijos. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso! ¡Qué grande! Gracias, Señor. Es por eso que así como el Mesías tiró la red, hay que hacerlo nosotros y vendrán todos los peces. Lucas 19 al 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De nuevo, el Hijo del Hombre, aquí pasó algo, me faltó el capítulo, creo que es 19:10. O 19 al 10. Bueno, 19:10 Lucas. Ayúdenme por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El reino. Se había perdido la salvación. Se había perdido la conexión con el Padre. Y Él vino para restaurar a su iglesia con el Padre. No solo los judíos se perdieron. Oiga esto. No solo los judíos se perdieron, sino toda la tierra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solo los judíos se perdieron, sino toda la tierra. Él vino a tirar la red y llegaron todos y entraron todos. Tire la red, visite las casas, abra su casa y opere con reino. Y verá que todo lo que se ha perdido será hallado, restaurado y apto para el reino de Dios sobre la tierra. Tire la red. No se canse de tirar la red.
Hágalo por todos los medios posibles, por todos los canales posibles. No se canse de dar el reino. Abra su casa. En este momento estamos dándole una palabra para que usted sea activado. Este material que usted está recibiendo lo vamos a imprimir, o sea, vamos a mandarlo a la imprenta para tener los fascículos y usted va a comprar esos fascículos para poder tener el material de Casas Cornelio, para poder entrenar a los equipos con Biblia. No es un supuesto. No es que, bueno, es que este profeta está diciendo, pero ay, es que este profeta escribe tanto y no pone versículos porque él habla de la carne. No, si yo escribí tantos artículos y no puse versículos, era para que los maliciositos no darles tanto el puré de papa a los maliciositos, ¿verdad? Porque ellos querían, encima de que me critican, querían el artículo con el versículo para robarse la revelación y decir que ellos la escribieron y gloria a Dios, ¿verdad? Y no es que ya mezquinemos nada, porque esto es del reino, esto no es de nosotros. Solo que la deshonra es pecado, la deshonra es iniquidad, la deshonra es maldad, la deshonra es perversión. Entonces necesitamos honrar, necesitamos ser gente del Espíritu, ser gente del reino. Así que estamos felices porque el Eterno está con nosotros. Y yo oro por esa generación que va a decidir abrir su casa Cornelio. Oro por esa generación que va a decidir expandir el reino y que va a utilizar como pretexto esta temporada de cuarentena. Que va a utilizar como pretexto esta temporada maravillosa de coronavirus o de coronavirus o COVID-19. No el COVID-19 no es maravilloso, pero esta temporada es maravillosa. Y el Señor ha utilizado esta excusa para entrenarnos. Y ha usado esta excusa para levantarnos. Y ha usado esta excusa para levantar nuestras defensas y que nosotros demostremos y nos demostremos que ningún virus nos puede matar porque fuimos llamados para expandir el reino de Dios sobre la tierra. Así es de que no esté triste, no esté angustiada, no esté angustiado, dele gracias al Eterno por lo que estamos pasando. Y entonces vamos a seguir adelante porque cosas grandes van a venir. Oramos por ustedes, oramos por los diezmos, las primicias, las ofrendas. Oramos por esa gente también que van a comprar su obra de arte. Estoy produciendo, ahí estoy creando otra obra hermosa y estoy produciendo para que esas obras que sean vendidas o esas ofrendas que den van a ser para continuar, porque tengo que pagar mi apartamento y pagar todo y comprar todos los equipos que voy a comprar para desde aquí, desde una plataforma, desde un local, mandar a acondicionar un local con todos los equipos para empezar a soltar esta palabra a nivel planetario por las redes sociales. Entonces necesitamos dinero con eso y yo no le voy a pedir a usted, hermano, regálame aquí, no. Si usted siente su corazón, usted lo va a hacer, yo jamás le voy a pedir. Pero sí creo que Dios me dio mis manitos, me dio revelación para trabajar y mis obras de arte son trabajo. Y yo creo que mi trabajo es digno de salario, ¿verdad? El que trabaja hay que pagarle. Entonces, como yo no le cobro a la gente por predicarle, entonces vamos a cobrar por vender la obra de arte. Y creo que eso va a ser justo. Nadie me va a decir, Jaime, me estafaste, porque mira, tú me diste un dinero y yo te di una obra de arte. ¿Dónde está la estafa? Entonces por eso hay que trabajar. Y los entendidos dicen, profeta, yo quiero apoyar con una ofrenda y quiero comprar entonces una obra de arte. Así de que bueno, estamos felices por este tiempo maravilloso. Estoy feliz por estar con ustedes. Que el Eterno les bendiga a todos. Un besito a todos. Tengan una noche maravillosa. Shabbat Shalom. Y sigamos conectados mañana. Continuamos. Mañana continuamos. Mañana continuamos y seguimos. Hoy, mañana y pasado mañana. Como dijo el Mesías. Díganle a esa zorra que continúo trabajando y trabajaré hoy, mañana y pasado mañana, que son las 3 visitas de Elías, las 3 visitas del reino. El reino vino, el reino viene y el reino vendrá. Así es de que en esas 3 dimensiones vamos a caminar. Vino, viene y vendrá. Amén, no nos va a detener nadie. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les multiplique, que el Eterno les abra su espíritu y su corazón y que no podamos ser tacaños ni duros, seamos sensibles para sembrar en el reino. Y por favor, llame a su gente, mándele mensajes a su gente, bendiga a su gente, esté pendiente de su gente. Nadie se va a ir, nadie se va a apartar. Acuérdese que solo el hijo de perdición se va, pero aquí no hay ningún hijo de perdición. El único que se pierde es el hijo de perdición, pero nosotros no somos hijos de perdición, por lo tanto no nos vamos a ir, vamos a estar aquí porque somos de aquí, pertenecemos aquí. Un besito a todos, que el Eterno les bendiga y tengan una noche maravillosa. Shabbat Shalom, bendiciones.